Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pablo y Silas en Tesalónica. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Según costumbre, Pablo se dirigió a ella y durante 3 sábados discutió con ellos, citando la Escritura y explicándola y mostrando que el Mesías tenía que padecer y resucitar al tercer día y que ese Jesús que les anunciaba era el Mesías. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas. También lo hicieron gran número de gente de nacionalidad griega que había aceptado la fe de los judíos y no pocas mujeres influyentes. Llenos de envidia, los judíos reclutaron algunos maleantes del arroyo, promovieron un alboroto y perturbaron el orden de la ciudad. Luego se presentaron en casa de Jasón con la intención de hacer comparecer a Pablo y Silas ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos a la presencia de los magistrados y gritaron: «Estos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos estos actúan contra los edictos del emperador y afirman que hay otro rey llamado Jesús». Al oírlo la multitud y los magistrados se asustaron, exigieron una fianza a Jasón y lo soltaron. Enseguida, de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea. Cuando llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más tolerantes que los de Tesalónica. Recibieron con interés el mensaje y todos los días analizaban la escritura para ver si era cierto. Muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunas mujeres nobles y no pocos hombres griegos. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado el mensaje de Dios en Berea, fueron allá para incitar y amotinar a la multitud. Sin tardanza, los hermanos hicieron bajar a Pablo hasta la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban atrás. Los que escoltaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas. Después volvieron con instrucciones para que Silas y Timoteo se reunieran con él cuanto antes. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo se indignaba al observar la idolatría de la ciudad. En la sinagoga discutía con judíos y con los que temen a Dios. En la plaza pública hablaba a los que pasaban por allí. Algunas de las escuelas filosóficas de epicúreos y estoicos entablaban conversación con él. Otros comentaban: «¿Qué querrá decir este charlatán?». Otros decían: «Parece un propagandista de divinidades extranjeras», porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo llevaron al Areópago y le preguntaron: «¿Podemos saber en qué consiste esa nueva doctrina que expones? Dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber lo que significan, porque todos los atenienses y los extranjeros que residen allí no tienen mejor pasatiempo que contar y escuchar novedades». Pablo se puso en pie en medio del Areópago y habló así: «Atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando y observando sus lugares de culto, encontré un altar con esta inscripción: Al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Es el Dios que hizo el cielo y tierra y todo lo que hay en él. El que es Señor de cielo y tierra no habita en templos construidos por hombres, ni pide que le sirvan manos humanas como si necesitase algo, porque Él da vida y alimento y todo a todos. De uno solo formó toda la raza humana para que poblase la superficie entera de la tierra. Él edificó las etapas de la historia y las fronteras de los países. Hizo que buscaran a Dios y que lo encontraran aún a tientas, porque no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos y nos movemos y existimos, como dijeron algunos de los poetas de ustedes,
porque somos también de su raza. Por tanto, si somos de raza divina, no debemos pensar que Dios es semejante a la plata o oro o la piedra modelada por la creatividad y la artesanía del hombre. Ahora bien, Dios, pasando por alto la época de la ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan, porque ha señalado una fecha para juzgar con justicia al mundo por medio de un hombre que Él designó para esto. A este hombre lo ha acreditado ante todos, resucitándolo de la muerte. Al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían: en otra ocasión te escucharemos sobre este asunto. Y así Pablo abandonó la asamblea. Algunos se juntaron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más. Capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo en Corinto. Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se fue a verlos y, como eran del mismo oficio, se alojó en su casa para trabajar. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga, intentando convencer a los judíos y paganos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó a predicar, afirmando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Pero como se oponían y lo injuriaban, se sacudió el polvo de la ropa y dijo: ustedes son responsables de su sangre, yo soy inocente. En adelante me dirigiré a los paganos. Saliendo de allí, se dirigió a casa de un hombre religioso llamado Ticio Justo, que vivía junto a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, con toda su familia creyó en el Señor, y también muchos corintios que lo habían escuchado creyeron y se bautizaron. En una visión nocturna, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando, no te calles, que yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad tengo yo un pueblo numeroso. Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñándoles el mensaje de Dios. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos de común acuerdo se enfrentaron con Pablo y lo condujeron al tribunal, acusándolo de inducir a la gente a ofrecer a Dios un culto contrario a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión se dirigió a los judíos: si se tratara de algún delito o de una acción criminal, yo los atendería como es debido, pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, arréglense ustedes. No quiero ser juez de esos asuntos. Y los despidió del tribunal. Entonces los griegos tomaron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, mientras Galión se desentendía de todo. Pablo se quedó allí bastante tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria en compañía de Priscila y Aquila. En Cencreas se afeitó la cabeza en cumplimiento de un voto. Llegaron a Éfeso, donde Pablo se separó de sus compañeros y se dirigió a la sinagoga para discutir con los judíos. Aunque le rogaban que se quedara más tiempo, no accedió, sino que se despidió diciendo: si Dios quiere, volveré a visitarlos. Zarpó a Éfeso y bajó a Cesarea. Allí desembarcó para saludar a la comunidad y prosiguió el viaje hasta Antioquía. Pasada una temporada, partió y se fue atravesando Galicia, Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y lleno de fervor hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan.
empezó a actuar abiertamente en la sinagoga. Lo escucharon Priscila y Áquila, se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y como se disponía a marchar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos para que lo recibieran de mejor manera posible. Al llegar, prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente y en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús era el Mesías. Capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le respondieron: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Les preguntó entonces: ¿qué bautismo han recibido? Contestaron: el bautismo de Juan. Pablo replicó: Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran 12 varones. Después entró en la sinagoga y durante 3 meses habló abiertamente, discutiendo de modo convincente sobre el reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y se negaban a creer y difamaban el camino ante la gente, Pablo se apartó de ellos, llevó consigo a los discípulos y siguió discutiendo diariamente en la escuela de un tal Tirano. Este duró 2 años, de modo que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, escucharon la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que aplicaban a los enfermos paños o pañuelos que él había tocado y les desaparecía la enfermedad, y también salían de ellos los espíritus malignos. Unos exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar sobre los poseídos de espíritus malignos el nombre de Jesús con la fórmula: yo los conjuro por el Jesús que Pablo predica. Un sumo sacerdote judío llamado Escevas tenía 7 hijos que hacían eso, pero el espíritu maligno les dijo: a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. El hombre poseído por el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos y los dominó por la cabeza, así que tuvieron que escapar desnudos y malheridos de aquella casa. Lo supieron los vecinos de Efeso, judíos y griegos, y todos se llenaron de temor. El nombre del Señor Jesús ganaba prestigio. Muchos que abrazaban la fe venían a confesar públicamente sus prácticas. No pocos que habían practicado la magia traían sus libros y los quemaban en presencia de todos. Calculando el precio de aquellos libros, resultó ser de 50,000 monedas de plata. Así, por el poder del Señor, el mensaje crecía y se fortalecía. Terminada toda esta tarea, Pablo se propuso ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Él decía que después de estar allí tenía que visitar Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus asistentes, Timoteo y Erasto, y él se quedó una temporada en Asia. Por entonces sobrevino una gran crisis a causa del camino del Señor. Un tal Demetrio, platero, fabricaba en plata reproducciones del templo de Artemisa y proporcionaba buenas ganancias a los artesanos. Los reunió con todos los del gremio y les dirigió la palabra: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de esta actividad. Pero ahora ustedes ven y oyen que ese Pablo, no solo en Efeso, sino en Asia entera, está ganando con su propaganda mucha gente, diciendo que los dioses que se fabrican con manos humanas no son dioses. Con lo cual no solo está en peligro
de descrédito nuestra profesión, sino que el templo de la gran diosa Artemisa, venerada en toda Asia y en el mundo entero, va a perder toda su grandeza. Al oírlo, se enfurecieron y se pusieron a gritar: ¡Viva la gran Artemisa de Efeso! Se produjo un gran tumulto en la ciudad y todos se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, que eran macedonios y compañeros de Pablo. Pablo intentaba acudir a la asamblea, pero los discípulos no se lo permitieron. Algunas autoridades de Asia, amigos suyos, le enviaron un mensaje aconsejándolo que no acudiera al teatro. Entretanto, cada uno gritaba una cosa, había una gran confusión en la asamblea y muchos de la concurrencia ni siquiera sabían la causa. Algunos de la multitud explicaron el asunto a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al frente de todos. Este, haciendo un gesto con la mano, intentaba dar una explicación a la asamblea, pero al reconocer que era judío, todos se pusieron a gritar duramente 2 horas: ¡Viva la gran Artemisa de Efeso! El secretario logró calmar a la multitud y les habló: Efesios, ¿hay alguien que no sepa que Efeso custodia el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Como eso es indiscutible, lo importante es que conserven la calma y no obren con precipitación. Han traído a esos hombres que ni son sacrílegos ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artesanos tienen alguna queja contra alguien, ahí están los jueces y prefectos, que allí resuelvan su pleito. Si se trata de un asunto más grave, podrá resolverlo la asamblea legal. De hecho, corremos peligro de ser acusados de agitadores por el tumulto de hoy, ya que no tenemos motivo que justifique tal alboroto. Con estas palabras disolvió la asamblea. Palabra de Dios.